Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos saludar al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández. Si me permite, vamos a recordar porque el registro histórico siempre será importante para una institución respetable, profesional, ejemplo, como se diera en el 95 cuando ganamos una guerra en el CENEPA, y precisamente el actual ministro fue testigo de cargo, fue un actor de eso. Decía, quiero empezar como premisa, hay un libro, La Ruleta Rusa, ¿no?, en donde da testimonio, año 2005, lo que ocurriera con esta prestigiosa institución, pero a veces manchada por malos elementos, y no solo de la tropa, sino altos oficiales. Me remito a lo ocurrido el 2005 para que esto no se repita jamás. En el 2005, ¿qué sucedió con el notario Cabrera que falleció? Y dice este libro, página 60, el comandante de la aviación Edmundo Vaquero admitió el uso de aviones del Estado en el atraco. Usaron el Sabreliner, da con la hora y el día, en la ruta Quito, Machala, Guayaquil, Salinas, Quito, con 8 pasajeros. El sábado salió el Twin Otter desde Quito con rumbo a Machala, Loja, Cuenca, Machala, Guayaquil, llevando a 10 personas, mientras el lunes se vuelve a utilizar el Sabreliner con el recorrido Quito, Machala, Quito. El último salió de Quito sin pasajeros, pero regresó con 8 personas. Es decir, el uso de los recursos del Estado ecuatoriano, ¿para qué? Quienes habían depositado, miembros de Fuerzas Armadas, invirtieron con el notario Cabrera de manera ilegal. Hasta el miércoles 30 de noviembre no había un nuevo informe. También está pendiente la sanción en contra del general Julio Mancheno y de los coroneles Luis Salvador y William Granda. Dice este testimonio, el personal, según el jefe del comando conjunto de entonces, Manuel Zapatero, el personal que ha participado en el ingreso a la notaría, donde están involucrados oficiales y tripulantes, como aquellos que hicieron mal uso de las aeronaves, aparte de las sanciones penales, serán juzgados dentro del reglamento militar. Y más adelante dice, porque quiero conectar esto, ¿qué sanciones hubo cuando involucrados en esto llegaron incluso a comandancias de rama? Esa fue una afrenta para esta institución respetable como es Fuerzas Armadas. El 25 de noviembre del 2005, Manuel Zapatero, de la Armada Nacional, jefe del Comando Conjunto, informó que cerca de 6.000 militares están involucrados en el negocio ilícito del ex notario y reconoció el mal uso de aviones del ejército para transportar militares a Machala tras la muerte de José Cabrera. Y el 29 de noviembre, con esto cierro este resumen, el ministro de Defensa de entonces, el general Osvaldo Jarrín, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para referirse al caso Cabrera. Aseguró que entre los implicados hay 5 mayores, 2 tenientes coroneles y 3 capitanes. 2 generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aquí no son solo los miembros de tropa. Son investigados por los depósitos ilegales al ex notario de Machala, José Cabrera Román. Los investigados son Leonardo Barreiro y José Rodrigo Borges, quienes se suman a la lista de militares involucrados en este caso. ¿Qué pasó? Leonardo Barreiro y Rodrigo Borges incluso están presuntamente vinculados a la adquisición irregular de los helicópteros Druz, presuntamente vinculados a la muerte de algo que se mantiene impune, el asesinato del general Gabela, que ocurriera en el 2010. No pasó nada, llegaron a la comandancia y por eso el país mira en general con preocupación la impunidad. Vamos con los hechos del Ministerio de Defensa del viernes último. Señor ministro, ¿qué pasó? La versión que usted tiene de primera mano, porque usted bien conoce, en una unidad militar, me remito a una unidad militar, el responsable es el comandante por lo que suceda o deje suceder al interior de esa unidad militar. En el ministerio, ¿qué pasó con las 3 ramas de Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó con los jefes? Porque aquí hay una cadena de mando en una institución jerarquizada. ¿Qué pasó con este perseguido de la justicia que actúa, que da dinero de manera ilegal
el ex miembro de Fuerzas Armadas, el señor Nazareno. Señor ministro, muy amable, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel, es un gusto estar aquí. Vale la pena escuchar lo que usted acaba de mencionar en la lectura de lo que pasó en el 2005. Obviamente esa es una página de vergüenza para las Fuerzas Armadas, de vergüenza que parece que no fue debidamente investigada y sancionada como debe ser. Eso no va a suceder ahora. Estamos investigando y los que tengan que ser sancionados serán sancionados. Nosotros no podemos tolerar la corrupción. Este gobierno, este ministerio no pacta con la corrupción. Es así que nosotros rechazamos lo que pasó en Mangara Alto como gobierno, como ministro de Defensa. Rechazamos el acto bochornoso de ese juez que obviamente dictaminó que el gobierno también haga todos los esfuerzos legales que le permite la ley, respetando obviamente un estamento que es independiente como es la justicia. El día de ayer, vamos a empezar por los últimos acontecimientos, si me permiten los radioescuchas, buenos días por su atención. El día de ayer presenté una nueva denuncia. En esta nueva denuncia se pone un nuevo causal, que es la infiltración en unidades militares. Esto por parte de los 5 que fueron detenidos y obviamente los cómplices, que son militares. Como usted lo ha dicho, Miguel, hay complicidad, eso no hay cómo negar. Hay complicidad de militares y ellos están ya con los procedimientos administrativos en el ejército. Y ayer personalmente me fui con la asesora jurídica a la Fiscalía para presentar una denuncia en la cual ya es un delito. Entonces los jueces tendrán que determinar para de esa forma realmente establecer una sanción ejemplar, porque esto no puede volver a suceder. Aquí es importante también, estimado Miguel, como usted lo acaba de decir, no se puede generalizar. La institución es una institución respetable y ese mismo respeto que tiene una gran mayoría de la población debería ser considerada por aquellas personas que generalizan. Si me permite la simpleza del ejemplo, es como que una familia de apellido Azul tiene 8 hijos y un hijo es un delincuente y salgo yo a decir en la calle o alguien a decir la familia Azul es delincuente. Eso es realmente inaceptable y llega a pensar que en el espectro de intenciones de esas personas que generalizan hay oscuros intereses que no podemos ahora identificar, pero que eventualmente un día la historia y la población y los que escuchan y los que ven esas generalizaciones lo van a hacer. Volviendo al tema de lo que pasó con Nazareno, hay complicidad total, porque este tipo inclusive ya había entrado unos días antes a hacer trámites administrativos, lo cual obviamente no se le podía negar, porque es un militar retirado y todavía seguramente tenía trámites en su baja, en su disponibilidad, en su hoja de personal. Pero más nos hace pensar que entró para continuar con sus actividades ilícitas. Es por eso que se está investigando, porque hay grabaciones, con quién se entrevistó, a qué horas entró. Eso no hay duda. Y también es lamentable que cuando eso se detectó hace un año aproximadamente, no se llegó a fondo y no se hizo un seguimiento de lo que estaba pasando. No se hizo un seguimiento. Hay una falta también de los mandos militares, obviamente, que no tuvieron la acuciosidad de saber que este mal podía volver o que estaba latente y que quedó latente. Ahí también hace pensar que hay complicidad, por supuesto, de oficiales, por supuesto. Ojalá que esta investigación, lo cual también es importante, los 5 que fueron capturados en el parqueadero pertenecen a la banda de este señor Nazareno. Es la primera captura significativa de este grupo. O sea, prácticamente se le captura a todo su equipo, porque ahí estaba una computadora, estaba dinero y estaba apuntes. Valiosísimo para las investigaciones. ¿Qué habrá en esa computadora? Ojalá que la Fiscalía sea expedita y rápidamente pueda la prensa, los militares, el alto mando, tener acceso
a esas listas que debe de haber en la computadora, en la cual no puede haber ocultamiento de absolutamente nadie. Entonces yo creo que es una captura importante hecha por la policía militar del ministerio, los capturó. Una vez capturados, una vez determinado que había dinero en las camionetas, no podía entrar a las camionetas por el dinero, obviamente, hacer requisa de armas. Una vez que detectó eso, inmediatamente llamó a la policía y la policía hizo la actividad que le corresponde por ley. Ministro, ¿a qué hora se enteró usted de estos sucesos que ya casi eran públicos al interior y al exterior del Ministerio de la Defensa? Yo me encontraba en Tena en una visita con el señor presidente, estábamos en la visita al sector de Tena donde está la minería ilegal. Yo estuve ahí hasta las 2:30 de la tarde y cuando estaba en vuelo, iba a tomar el avión, ahí me informaron. Ahí me informaron e inmediatamente cuando llegué a Quito me trasladé al ministerio y dispuse inmediatamente las investigaciones y realmente me dio una gran pena, por decirlo menos, que se haya permitido que se escape este individuo nazareno, lo cual realmente debe de dar un cargo de conciencia a todos aquellos que tienen que ver con mando, los que tienen que ver con el control, los clases cómplices, pero cómplices al extremo, porque uno de ellos, al no dejarle entrar el policía militar la camioneta, entra un clase uniformado a la camioneta e indica que dejen pasar porque es un proveedor. Todo eso está documentado, todo eso se va a investigar y sancionar. También hay que considerar un hecho. Las Fuerzas Armadas que yo conocí no son las mismas de los procedimientos de disciplina. Cuando yo era miembro activo, una persona que cometía un acto ilícito inmediatamente era sancionado. Era sancionado y una vez cumplida la sanción podía establecer un reclamo. Ahora, a raíz de la Constitución del 2008, los derechos de esa persona, los derechos de la persona, lo cual impide tener una disciplina férrea como es en todas las Fuerzas Armadas del mundo. Es por eso que hay una justicia militar independiente de la otra justicia para estos temas. ¿Qué es lo que sucede? Ahora a una persona un oficial directamente ya no puede sancionarle, o un superior, llámese también de personal de tropa, no puede sancionar directamente. Tiene que sancionarle el segundo comandante. Y no le sanciona, sino que inicia el proceso. Y luego de iniciar el proceso vienen las apelaciones. Y luego de las apelaciones, a las 3 semanas puede recién haber una sanción. Y una vez que hay la sanción, la persona en los tribunales civiles puede salir a demandar o puede salir a continuar el proceso. Y hay casos en que inclusive la sanción es borrada de su libro de vida. ¿Qué tipo de disciplina se puede construir así, con esas normas? Eso tiene que cambiar. Estamos en la ley de personal de las Fuerzas Armadas luchando para que así suceda. La disciplina tiene que ser férrea, tiene que ser las acciones delictivas o las acciones disciplinarias tienen que ser sancionados de inmediato, de inmediato. La dinámica de la fuerza militar es diferente de una institución civil. Los militares son obedientes, obedientes. Y si eso se pierde la esencia de una institución militar. Y si no hay normas que posibiliten una disciplina férrea, se pierde la cohesión que debe tener una unidad militar, una institución militar. Con leyes así, tan laxas, realmente estamos siempre con el pie de que los malos elementos siempre puedan dar un paso adelante y hacerle daño a la institución. Pero esta vez, yo no voy a permitir como ministro de Defensa que absolutamente nadie de los responsables se quede sin la sanción. No solamente la sanción, sino una sanción que dé ejemplo, porque estamos preservando la institución. Y esto sin duda apoya a todos los miembros de la institución armada que son correctos, que tienen honor, que no atentan a la fe pública. Todos deberían de estar, y yo estoy seguro que lo están, satisfechos con las acciones que toma el ministro de Defensa. Satisfechos, porque si no lo están quiere decir que de alguna manera están condescendientes con la destrucción de la institución, y eso no vamos a permitir ni el gobierno, ni el ministro de Defensa, ni los ecuatorianos, porque es una institución fundamental para la supervivencia del país. Ministro, eso fue lo que nosotros oportunamente, y usted fue asambleísta constituyente también en el 2008, eso fue lo que se alertó en su momento
lo tremendo que se estaba haciendo con el tema de los derechos. Efectivamente, en una institución jerarquizada, piramidal, la disciplina es fundamental, es la regla de oro número 1 y no puede adulterarse, no puede alterarse. Pero esto ha sucedido porque ahora los derechos, y no se puede desde el argumento del otro lado sancionar, porque sería una regresión de derechos. Los derechos tenemos la persona desde cuando nacemos, pero cuando uno se involucra en una institución militar es para respetar la disciplina, lo que le instruyen cuando ingresa, pero en este caso no. En lo sucedido el viernes último, ministro, además en ese gobierno se dividió a tropa de oficiales, fue algo denigrante, que incluso en su momento decíamos a jefes militares no pueden aguantar, no se trata de alterar el orden democrático, pero en una unidad militar el que manda un jefe militar tiene que hacer respetar los principios de disciplina. Ministro, aquí decía usted que hay serias presunciones con algunos, no solo miembros de tropas, sino oficiales. En una institución hay la Guardia, que en este caso en parte se permitió el ingreso de Nazareno, pero también hay jefes de guardia, hay jefes de control. ¿Cómo se está investigando internamente para que haya en la cadena de mando la determinación de cada una de las responsabilidades? Porque cuando uno va, en este caso al Ministerio de Defensa o a una unidad militar, nos ha pasado en innúmeras ocasiones, ¿cuántas veces hemos ido? Primero, el teléfono. ¿A dónde va? Va a la comandancia del ejército, espérese. Se comunican, llaman, autorizan, deje la cédula. Es decir, bien verificado. Aquí no se puede entrar fácilmente. Incluso hay oficiales retirados que para ingresar les dicen no hay dónde parquear, no puede entrar, usted deje afuera el vehículo. Acá Nazareno, un miembro de tropa retirado, pero lo dejan pasar. ¿Cómo está la cadena de mando para determinar responsabilidades, ministro? Las responsabilidades obviamente están de acuerdo al mando. El oficial de guardia, obviamente, el oficial que acudió allá, todo eso está ya en los procesos que se estableció ya el día lunes ya se iniciaron, el día domingo ya se iniciaron. Obviamente todavía falta otros reportes que serán los que dan las cámaras y como dije anteriormente, los que tengan que ser sancionados serán sancionados. Porque aquí no podemos dejar únicamente en los mandos que estuvieron en la ejecución. También el momento en que uno no cumple las funciones adecuadamente, ahí también hay responsabilidad. Ventajosamente hay hay documentación, hay videos que va a permitir justamente con una investigación que será transparente, que yo estaré vigilante para impedir que haya ciertos miramientos que impidan realmente que los que tienen que responder lo hagan así. Ministro, esto está presentado todo a la Fiscalía, ¿cuál va a ser el seguimiento interno? Porque además habrá que trabajar no solo por estos hechos irregulares, para hacer entender a gente profesional, respetuosa, que no se puede invertir de manera ilegal, como el señor Nazareno viene captando recursos, quizás en los casos que invierten, que tampoco se puede generalizar, que entiendan que una inversión ilegal corre el riesgo de su propio capital de invertir, porque un día, 2 veces, 3 veces le pueden dar esos intereses enormes, pero después puede perder el capital y los intereses que le ofrecieron después. Indudablemente hay que establecer procedimientos, hay que establecer unas acciones de diferentes personas, pero aquí es importante, yo recalco una vez más, la importancia del comandante. El comandante, los oficiales fueron y son entrenados para ser líderes. Un liderazgo no significa únicamente un liderazgo cuando estamos en el campo de batalla. El liderazgo es en todo el proceso de mando, en la formación, en el seguimiento, en mejorar los soldados. Si tengo a un soldado, tengo un subteniente, yo como oficial tengo que procurar en cada momento dar ejemplo para mejorarle a ese subteniente. Ese grupo que existe ahí, esa materia prima que existe ahí. Con el liderazgo se le va construyendo y se va haciendo gente honesta todo el tiempo, recalcando de todo el tiempo. Así como cuando nosotros tenemos nuestros niños que van a la escuela, todo el tiempo les recalcamos, cuidado, vas a cruzar la calle sin
que esté el semáforo en rojo, y le va advirtiendo la advertencia para que no sean proclives a caer en estas redes que hacen creer que el dinero fácil puede llegar. Todo eso es de liderazgo. Yo quiero recalcar el liderazgo. El liderazgo es vital, el ejemplo es vital. Y si tenemos que todos los oficiales ejercen adecuadamente su liderazgo, su trabajo, entonces las posibilidades de que esto esté otra vez ocurriendo seguirán esfumando. ¿Esto llegaría a conocimiento de los jefes en los 3 bloques de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas de inmediato? ¿Fue notificado? ¿Habrá sido participado de inmediato? ¿El viernes último? Sí, fue de inmediato. Yo me reuní con ellos de inmediato. El mismo día que ocurrió, yo vine en la noche y me reuní con ellos. He estado con ellos el fin de semana. El fin de semana dimos una rueda de prensa con la presencia de todos los comandantes. Y ellos saben. Yo confío en ellos. Ellos saben la responsabilidad que tienen una responsabilidad mucho más de la que tuvieron sus antecesores, porque corregir requiere de más ejemplo, requiere de más autoridad, de más liderazgo, y obviamente para eso son comandantes. ¿Habrá que esperar los resultados de las investigaciones que las dará público de inmediato, ministro? Sí, apenas yo he pedido que haya, yo haré de forma continua, cuando tenga una noticia nueva, estaremos comunicando, y la prensa siempre está libre de poder acudir al ministerio, de pedir información, porque esa es la tarea de las Fuerzas Armadas, y más aún en un gobierno muy respetuoso de la prensa, y por supuesto estamos en un régimen democrático en la cual la transparencia es vital. Ministro, quiero aprovechar para concluir este diálogo, despejar los sucesos, porque eso es lo importante, rendir cuentas de todo. ¿Qué pasa con el radar de Montecristi? ¿Está en pleno funcionamiento? ¿Qué pasó? ¿Se cambió el radar? ¿Se trajo el de Tena? ¿Qué pasó? Sabemos que por acción de la Fiscalía esto de alguna manera está detenido, pero el país es primero, la defensa de la soberanía e integridad territorial es fundamental. Mucho se habló, y con razón, de implementar estos radares, tanto en Montecristi cuanto en Santa Elena. Sin embargo, lo de Montecristi, por la acción que ocurriera, lastimosamente esto dejó en momentos en indefensión. Muchas gracias por la pregunta. El tema del radar. El radar no está funcionando, pero en cambio está reemplazado por radares tácticos que, si bien no cumplen al 100%, permiten un adecuado control del espacio aéreo temporal de ese lugar. Justamente a raíz de una investigación que yo ordené independiente del Ministerio de Defensa. Hay las investigaciones normales que establecen los procedimientos, pero yo ordené una investigación independiente del Ministerio de Defensa que estuvo terminada el 9 de diciembre, un mes después de sucedido. Y ahí se determinó que había fallas de seguridad, había negligencias en la seguridad. Se mandó como insumo al comandante de la Fuerza Aérea, y luego de un tiempo de él examinar lo que sucedió, hubiera querido que sea más rápido, pero hace un mes ya se estableció responsabilidades para iniciar un proceso, y en el proceso están 12 oficiales y 9 aerotécnicos. Ministro, si está funcionando un radar temporal, dejó de funcionar en su origen, y esto también genera vulnerabilidad, en este caso en la región amazónica. No, porque está cubierto por otros radares. Por supuesto, hay un sector, pero la región amazónica es donde menos tenemos aterrizajes de avionetas con transporte presuntamente de estupefacientes. El área donde eran los aterrizajes es el sector de Manabí. Entonces la selva está protegida, pero el sector donde más tenemos esa incidencia obviamente es en el litoral, por las facilidades que presta el terreno. Ministro, y en el caso de la Asamblea, ¿qué pasa con la ley, el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza? El país está esperando y la Asamblea no da respuestas a esta y a otras leyes. Se está avanzando. Yo el día de hoy estoy convocado a la Asamblea para que dé como Ministerio de Defensa, mis insumos en eso de la ley. Yo quiero decir, en la comisión, el señor asambleísta Ramiro Narváez realmente ha tenido una gran colaboración con todo lo que significa este aspecto. Obviamente él no es el único que tiene que trabajar en el tema, pero él
nos ha dado mucha apertura y estamos trabajando de forma juntos en este tema. ¿Se espera la aprobación de esto que es tan necesario para Fuerzas Armadas? Esperemos que realmente esa premura que tenemos nosotros tenga la simpatía en asamblea, porque es una asamblea que obviamente hay muchas voluntades y hay muchas prioridades, pero esto el gobierno y el Ministerio de Defensa lo toma como algo sumamente importante y prioritario, porque la inseguridad está ahí, y si no tenemos un instrumento conceptual como son las leyes, los reglamentos, para combatir adecuadamente, es una limitación. Y finalmente, ministro, y las reformas de la ley de personal de Fuerzas Armadas, que tanto daño esa ley del 2016, recordamos, entró en vigencia octubre de 2016, en ese gobierno nefasto de Correa, la ley presuntamente de fortalecimiento de los seguros sociales, que fue algo nefasto, que dividió los sistemas de seguridad social. ¿Está subsanado eso que la Corte Constitucional dispusiera el año pasado? Está también en asamblea. El almirante Donoso, que me precedió, él envió la ley y está también en asamblea. Sigue pendiente. Obviamente está la cola, ¿no? Pero ojalá se la pueda atender rápido también. Bien, ¿qué le dice al país el ministro de Defensa frente a los últimos hechos que han ocurrido, que han levantado, en una expresión popular, la polvareda en el Ecuador? Le digo que siga confiando en sus Fuerzas Armadas, que sus Fuerzas Armadas va a sancionar a los malos elementos de manera ejemplar, que no habrá ninguna impunidad, que habrá total transparencia, que no se dejen llevar por esas generalizaciones que dejan un mal precedente, no solamente en el convivir de los que hacen la comunicación, sino que hay que identificar claramente que podría haber atrás de eso intereses oscuros que no quisiera realmente imaginarlos, porque yo creo que todos los que viven en ese territorio deben de evitar generalizar, especialmente cuando se trata de las instituciones de seguridad que son las que dan la protección a todos los que vivimos en nuestro querido Ecuador. Muchas gracias al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Luis, su atención. Muchas gracias, estimado Miguel. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el gerente de Ban Ecuador, Mauricio Salem, el crédito al 1% para microcréditos. ¿Cómo van estos procesos? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.